Mm, Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar de monitorización del confort, especialmente en espacios interiores. Yo soy Máximo Palme, ingeniero en materiales, doctor en arquitectura y energía, Prometeo en el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, área de edificación. Bueno, como les decía, hablaremos de evaluación y monitorización del confort térmico en espacios interiores cerrados. Esto porque la misma metodología se puede aplicar a espacios abiertos, pero con unas cuantas dificultades y modificaciones que hay que hacer en la interpretación de datos, y lo dejamos para otra presentación. ¿Qué entendemos con confort térmico? El confort térmico finalmente es la expresión de una satisfacción que puede sentir un individuo. De alguna manera, entonces, se refleja un estado que al fin y al cabo es bastante emocional respecto al ambiente. Entonces es un concepto que no es puramente mecánico, involucra por supuesto factores fisiológicos, pero también es muy importante la que es nuestra expectativa. Entonces hay factores psicológicos y también factores de orden cultural que inciden muy fuertemente sobre su valoración. Eso entonces hace que medirlo de manera certera sea algo bastante difícil. No todos los individuos perciben un mismo espacio de la misma manera porque tienen diferentes costumbres y diferentes expectativas. Muy diferente es el concepto de neutralidad térmica. El concepto de neutralidad térmica, ese sí es un concepto fisiológico e identifica el estado en el que nuestro cuerpo humano no está intercambiando calor con el ambiente en donde se encuentra. No está ni recibiendo ni perdiendo calor. A veces, pero obviamente no siempre, se puede relacionar esa neutralidad térmica con el confort térmico, o sea, con la expresión de satisfacción del usuario. En espacio interior se puede hacer en una buena cantidad de situaciones. En espacio exterior es mucho más difícil. Justo como ejemplo, imagínense estar en la playa bajo el sol. Eso obviamente es una situación que, si uno midiera la solicitación térmica del cuerpo, sería una situación bien complicada. Estaríamos recibiendo mucho calor, mucho más de lo que es normal. Sin embargo, nuestra expectativa de estar en una playa, descansando, tomando el sol, nos hace apreciar esa situación. En el interior hay una relación un poquito más fuerte entre neutralidad térmica y confort. Sin embargo, también hay que matizar que nosotros estamos buscando ser estimulados. Entonces, finalmente, un espacio totalmente neutro incluso podría resultarnos de alguna manera aburrido y fallar en nuestra expectativa, aún estando en una condición fisiológica de absoluta neutralidad térmica. ¿De acuerdo? Estrategias de evaluación. Estrategia de evaluación, evidentemente, de la neutralidad térmica. Para evaluar realmente el confort debiéramos tomar en cuenta todos esos aspectos culturales y la expectativa psicológica. Pero para evaluar la neutralidad térmica sí podemos hacer algunas cosas. Básicamente hay dos tipologías de evaluación. Existen métodos gráficos, por ejemplo, método de Givoni, método de Ogiai, método de Neila, muy utilizados sobre todo para alumnos y profesionales de la arquitectura.
son métodos que de alguna manera ya colocan la edificación en una situación climático-ambiental, y tratan de relacionar temperatura, humedad, en algún caso la presencia de radiación solar y ventilación en un edificio básico que genera cierto filtro entre la persona y el ambiente. Se utilizan mucho estos métodos gráficos en el anteproyecto de las estrategias pasivas en la arquitectura. Después tenemos métodos analíticos como por ejemplo el voto medio previsto, el PMV, en inglés Predicted Mean Vote, y las estrategias de evaluación de confort adaptivo, que toman en cuenta la costumbre del usuario, especialmente cuando nos referimos a poblaciones acostumbradas a vivir en espacios que no se acondicionan de manera artificial. Las estrategias analíticas evidentemente son más certeras en el sentido que se relacionan efectivamente a la fisiología del cuerpo humano, en donde los métodos gráficos más bien se relacionan de forma más directa al entorno construido. En cualquier caso, especialmente para los modelos analíticos, pero también en el caso de métodos gráficos, debe haber una validación previa a su utilización. Una validación que, bueno, pues se tiene que dar a través de encuestas a una muestra importante en número, en tamaño de usuarios, para de ahí sacar determinadas regresiones entre lo que pretendemos calcular analíticamente o gráficamente y lo que son respuestas en promedio de las personas. Bien, en este webinar nos concentraremos en la metodología analítica del voto medio previsto, desarrollada por el profesor Fanger en los años 70, un libro muy importante, el libro Thermal Comfort, confort térmico. Existen varias reducciones en diferentes idiomas de ese libro. Tiene el gran mérito la metodología de Fanger de referirse exactamente a la fisiología del cuerpo humano, y fue el primero que lo enfocó de esa forma, el problema del confort. Evidentemente tiene también algún inconveniente su método. El principal inconveniente es que la correlación entre la evaluación muy certera fisiológica que él hace y la satisfacción expresada a través de las encuestas no sirve en general para todos los usuarios y para todos los lugares. Hay esa componente más bien cultural, no tan psicológico, sino que exactamente cultural, que influye. Entonces ha sido comprobado que usuarios acostumbrados a vivir en edificios pasivos responden de una manera más tolerante a situaciones ambientales interiores respecto a usuarios que están acostumbrados a vivir en espacios acondicionados de forma artificial. En general, este método vale para usuarios justamente acostumbrados a estos espacios acondicionados artificialmente. También puede servir para espacios no acondicionados, más bien para usuarios acostumbrados a espacios no acondicionados artificialmente, cuando las situaciones ambientales evidentemente sean suficientemente templadas y no extremas. Para traducirlo en palabras más sencillas, especialmente los habitantes de regiones muy calurosas, sudeste asiático, México,
demostraron que tienen un grado de aceptación a situaciones de sobrecalentamiento que, según el modelo, deberían dar una grave posición de disconfort. Bien, empecemos a ver en detalle entonces esta relación fisiológica del cuerpo con el ambiente. El cuerpo fundamentalmente necesita mantenerse a una temperatura interior constante por preservar el buen funcionamiento de nuestros órganos. Y esa temperatura está alrededor de los 36 grados centígrados, obviamente. Sabemos que cuando llegamos a 37, 38 o más, nos sentimos mal. Cuando pasamos de 41 o 42 grados, puede alcanzarnos la muerte. Y lo mismo, si el cuerpo interiormente se enfría por debajo de 35 grados, rápidamente entramos en un peligro de congelamiento, ¿no? Entonces el cuerpo va a tratar de mantener su temperatura interior en un rango 35-37 grados. Y para hacerlo necesita en algún caso esforzarse y tiene un límite de esfuerzo que puede asumir. Este esfuerzo lo podemos calcular a través del calor que está intercambiando con el ambiente. Y este parámetro se llama solicitación térmica. Obviamente, en caso de neutralidad térmica, la solicitación térmica es igual a 0. La solicitación térmica es entonces, y se mide en watts, es una potencia, es entonces el calor intercambiado entre el cuerpo y el ambiente, recibido o perdido. Ahora, esta solicitación térmica la podemos evaluar a través de los diferentes intercambios fisiológicos que tenemos entre cuerpo y ambiente. El primer término que aparece aquí en esta ecuación presentada es el calor metabólico. El calor metabólico es producido por el organismo a través de su alimentación. Ya veremos en detalle cómo se estima este valor. Y luego tenemos una serie de pérdidas. El calor metabólico obviamente siempre es una ganancia de calor. Y las otras son casi todas pérdidas. La primera pérdida es el calor perdido por difusión de vapor de agua en la piel. Ese término aquí lo llamamos ED y representa, digamos, la posibilidad del vapor de agua de difundirse directamente a través de nuestra piel. Luego tenemos una capacidad de perder calor por sudoración, o sea, a la superficie de la piel se puede sudar, o sea, generar gotas de agua que, dependiendo de la condición, obviamente, del aire con el que estamos en contacto, pueden evaporar o no. Después tenemos la respiración. Cuando nosotros respiramos, tenemos una inspiración de aire del ambiente y una expiración de aire que es, después de haber pasado por los pulmones, más caluroso y más húmedo. Entonces tenemos una pérdida de calor latente a través del aumento de la humedad del aire y también una pérdida de calor sensible, el aumento de la temperatura del aire. El último término, K, es el término de transmisión de calor desde la piel hasta la superficie del cuerpo vestido. Y evidentemente esta transmisión en realidad no es siempre negativo, o sea, puede ser una pérdida de calor cuando hace frío, pero también puede ser una ganancia de calor cuando
hace calor en el ambiente. Bien, vamos a desglosar con un poco más de detalle los términos que aparecen en la ecuación de Fangel. El calor metabólico H. Bueno, hemos dicho que el cuerpo humano genera energía a través de la alimentación, más bien transforma energía, recibe energía química a través de la alimentación y la destina a trabajo mecánico, movimiento, y calor metabólico que acaba dispersándose en el ambiente. Entonces podemos plantear que el metabolismo del ser humano, fundamentado en la química de la alimentación, ¿verdad?, se compone de dos destinos finales de esa energía, calor y trabajo. Y podemos también determinar evidentemente un rendimiento mecánico que depende de lo que estamos haciendo, si es que estamos sentados, si es que estamos de pie, si es que estamos caminando, corriendo, haciendo esfuerzo extremo, ¿verdad? Entonces destinamos una parte del calor metabólico al movimiento. Y el opuesto de este rendimiento, o sea, 1 menos nu, en este caso, es el calor metabólico H. Obviamente, cuánto calor genera una persona depende de la persona misma, de su altura y de su peso, fundamentalmente. Para poder independizarlo, relacionamos este calor metabólico H o la potencia metabólica M, la relacionamos con la superficie del cuerpo desarrollada, concepto que aquí indicamos con A de U, por el nombre de Dubois, el científico que trabajó sobre este aspecto. Y básicamente imaginen que nosotros extendiéramos, ¿verdad?, nuestra superficie del cuerpo y pudiéramos medirlo en metros cuadrados. Aproximadamente una persona tiene 1,5 metros hasta 2 metros cuadrados de superficie de cuerpo desarrollada. En todo caso hay una fórmula para poderlo calcular, que es 0.202, el peso elevado a la 0.425 y la altura elevado a la 0.725. Estas son correlaciones experimentales, evidentemente, obtenidas con una muestra de usuarios y promediadas. El profesor Fangel introduce incluso una unidad de medida nueva de la potencia metabólica, el MET. El MET se define como unitario cuando la producción metabólica es de 58 watts por metro cuadrado. O sea, el MET no me está midiendo directamente M, sino que me está midiendo M dividido A de U. Y es un concepto que no depende ya de la persona. Pasamos a las pérdidas de calor del cuerpo. La primera era el calor que se pierde por difusión de vapor de agua en la piel. Para estimar el valor de este término, consideramos los siguientes factores: lambda, calor de evaporación a una temperatura de 35 grados, que se supone la temperatura de la piel, M, coeficiente de saturación de la piel, lo vamos a medir en kilos por hora, metro cuadrado y milímetros de mercurio, y la diferencia entre la presión de saturación y la presión atmosférica, medidas en milímetros de mercurio. La presión de saturación, a su vez, la podemos relacionar a la temperatura de la piel a través de la expresión 1.92, temperatura de la piel, TS, en inglés skin, TS, de skin, menos 25.3. Entonces, si nosotros conocemos la presión de la atmósfera, los demás son parámetros fijos, estimamos la temperatura de la piel,
y podemos evaluar la pérdida por difusión. El calor que se pierde por respiración, vamos a dividir el latente y el sensible. El latente tenía que ver con la humedad y es la expresión del producto entre la ventilación pulmonar, o sea, la cantidad de aire por hora que está entrando en los pulmones. Lo podemos estimar también con un coeficiente 0,006 y relacionarlo a M, a la potencia metabólica. Lambda, calor latente de vaporización, eso también lo hemos definido en el punto anterior. Y la diferencia entre las humedades absolutas en gramos por kilo de agua en el aire. La expirada menos la del ambiente. Con respecto a lo que es el calor sensible perdido por respiración, el calor sensible depende de nuevo de la capacidad de ventilación pulmonar, del calor específico del aire a presión constante y de la diferencia entre las temperaturas del aire expirado y del ambiente, o sea, del aire inspirado. Llegamos ahora a las pérdidas por conducción en nuestra vestimenta. Los indumentos evidentemente presentan una resistencia térmica que impide el paso del calor. Podemos calcularlo de una manera bastante sencilla con nuestro ADU, que es la superficie del cuerpo desarrollado, la diferencia de temperatura entre la piel y la superficie exterior del cuerpo vestido, la TCL, del inglés clothing, vestidos, dividido por una resistencia, la RCL. Para medir esta RCL, de nuevo el profesor Fanger inventa una nueva unidad, ¿ya? Él decide que existe una vestimenta estándar, para él es el típico traje del oficinista. Como les decía, esta evaluación sobre todo se pensó para espacios acondicionados de manera artificial, y la típica vestimenta de la oficina, camisa, corbata, suite, zapatos, ¿no? La típica vestimenta de oficina invernal, digámoslo así, interior, Y se establece que esta resistencia vale 0.18 kilocalorías por metro cuadrado, hora y grado. Y entonces definimos un nuevo índice, ICL, que es igual a RCL dividido este valor estándar, y decimos que este vale 1 kilo. O sea, cuando la resistencia es justamente 0,18 kilocalorías metro cuadrado hora grado, estamos vestidos con el traje típico y la resistencia la expresamos con el valor de 1 kilo. Bien, hemos llegado hasta la superficie del cuerpo vestido. Ahora tendremos que ver qué pasa entre el cuerpo vestido y el ambiente. Pero antes que eso, ya podemos hablar de lo que está pasando al cuerpo. O sea, el cuerpo está perdiendo calor o ganando calor. En muy pocos casos la solicitación térmica es realmente cero, ¿ya? Entonces el cuerpo pierde y gana calor. ¿Y qué hace? Lo que hace es reaccionar inmediatamente, de forma instintiva. No es una decisión que nosotros tomamos pensando. Automáticamente el cuerpo, cuando siente que esta solicitación térmica es positiva o negativa, reacciona para devolverla a cero. O sea, para no perder ni ganar calor. ¿Cómo es que reacciona el cuerpo? Bueno, tiene básicamente dos mecanismos. El primer mecanismo puede dilatar o restringir los vasos de sangre que tiene en la superficie exterior del cuerpo. Básicamente esto nosotros podemos medirlo a través de la temperatura de la piel.
Entonces, cuando hace frío, ¿qué hace el cuerpo? Cierra los vasos, sale la que llamamos piel de gallina, ¿verdad? Esos vasos cerrados lo que hacen es enfriar la piel. ¿Por qué? Porque la pérdida de calor depende de la diferencia de temperatura entre la piel y el ambiente. Y si yo reduzco la temperatura de la piel, reduzco esa diferencia y pierdo menos calor. Al revés, cuando el ambiente es caluroso, yo tengo que dilatar los vasos, aumentar la temperatura de la piel y de esa manera gano menos calor. Si hace el frío, fundamentalmente tenemos solamente la vasorestricción como estrategia. Hace calor tenemos otra, tenemos la vasodilatación y también tenemos la dilatación de los poros de sudoración. O sea, al aumentar el tamaño de las pequeñas aberturas que tenemos en la piel, permitimos al agua pasar más rápidamente y evaporarse a la superficie. Fundamentalmente esto nosotros lo podemos medir directamente a través de ese parámetro que nos estaba faltando desarrollar en la ecuación inicial y que es el ESV, sweat, o sea, el calor que se pierde por sudoración. Entonces, repetimos, hacia el frío tenemos la posibilidad de bajar la temperatura de la piel, hacia el calor aumentar la temperatura de la piel y aumentar la capacidad de evacuar calor por sudoración. ¿Qué pasa a la superficie del cuerpo vestido? Bueno, el cuerpo vestido ahora se relaciona con el ambiente y podemos perder o ganar calor de tres maneras. Por transmisión, o sea, por oscilación molecular de las moléculas de aire, absolutamente despreciable cuando el aire está en movimiento. Convección, justamente el transporte de masa asociado a los movimientos de aire, y radiación, o sea, intercambio directo entre la superficie del cuerpo vestido y las superficies del ambiente que lo rodean. El problema, entonces, que hemos planteado, más bien que planteó el profesor Fanger, tiene dos ecuaciones. Una ecuación desde el cuerpo hasta la superficie del cuerpo vestido y una ecuación desde el cuerpo vestido hacia el ambiente. Y cuatro variables que no podemos estimar. Todos los demás son parámetros que sí los estimamos, pero tenemos cuatro variables. La capacidad de evacuar calor por sudoración, la temperatura de la piel, la temperatura de la ropa y la solicitación térmica. Solicitación térmica que normalmente es 0, pero no siempre. Obviamente el cuerpo alcanza un límite y después de eso ya no puede controlarse y la solicitación térmica empieza a subir hacia la pérdida o hacia la ganancia de calor. Ahora viene un punto bien importante. O sea, ¿cómo hace el profesor Fanger a relacionar la neutralidad térmica con la solicitación térmica? Bueno, lo que hace el profesor Fanger es imaginar una situación hipotética en la que el cuerpo piensa en estar bien y no en preservar realmente su buen funcionamiento. De alguna manera, la hipótesis de Fanger es la misma que lo que nos pasaría si, estando en una situación fría, tomáramos alcohol para calentarnos, ¿no? Este alcohol realmente nos expone más al peligro porque es vasodilatador, pero nos quita la sensación de frío.
Bien, eso es exactamente lo que piensa Fanger. ¿Qué pasará si el cuerpo se engañara a sí mismo, ¿ya? Mantuviera la temperatura de la piel y la capacidad de evaporación del sudor en el rango de confort que lo hace sentir bien, y dejaría que la solicitación térmica creciera? Entonces, el profesor Fanger calcula los valores de confort hipotéticos de la temperatura de piel y de la capacidad de evacuar calor por sudoración. Y de esa manera encuentra las dos ecuaciones que le faltaban para poder tener un problema resolvible de 4 ecuaciones y 4 variables. La primera me dice que la temperatura de la piel de confort está en 35,7 menos un término que depende de nuestra producción metabólica, y que la tasa de sudoración de confort vale 0,42 ADU, y de nuevo un término que depende del calor metabólico que estamos produciendo. Para resolver el problema hay que escribir todavía los términos R y C, o sea, el intercambio por radiación y el intercambio por convección desde la superficie del cuerpo vestido. La pérdida por radiación depende de varios parámetros. Algunos parámetros estándar, como por ejemplo la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad global del cuerpo vestido, que la asumimos 0,97, obviamente depende del material de la ropa. Las cuartas potencias entre la temperatura radiante de nosotros y la que llamamos temperatura radiante media. O sea, a rigor nosotros debiéramos calcular la temperatura de cada superficie que ve el cuerpo. Pero para simplificar, evidentemente, especialmente la monitorización, se establece tomar el promedio de la radiación que estoy intercambiando con todos los elementos del ambiente en el que me encuentro. Si hacemos esto, necesitamos un coeficiente que ahí se llama área eficaz, y es un coeficiente que depende de la cantidad de cuerpo expuesta, o sea, básicamente depende de nuestra postura en el espacio y también del tipo de arropamiento que llevamos puesto. En fórmula, la área eficaz es igual al área de Dubois del cuerpo desarrollado multiplicado un factor de vestuario, relación cuerpo vestido cuerpo total, y un factor que depende de la posición. A ver, piénsenlo bien, este factor, ¿qué significa? Cuando, por ejemplo, tenemos mucho frío, nos ponemos agachados y abrazamos nuestra rodilla, ¿verdad? O sea, tratamos de hacer que nuestro cuerpo intercambie radiación consigo mismo. Tratamos de reducir la parte del cuerpo que intercambia radiación con el ambiente. Entonces, el factor eficaz depende de si estamos sentados, si estamos de pie, si estamos horizontales, si estamos incluso de espalda o de frente a determinadas superficies radiantes. Con lo que respecta al calor perdido por convección, este depende evidentemente de la velocidad del aire que está alrededor nuestro, y el aire en un ambiente se puede mover de dos formas: o por convección forzada, dependiente de un ventilador o dependiente del viento mismo a través de una abertura, o por convección natural, o sea, por el movimiento debido a diferencias de densidad en la estratificación vertical que tiene el aire. Sabemos que el aire más caluroso trata de subir hacia la parte alta de los ambientes, ¿no? Entonces ahí tienen dos ecuaciones para evaluar
el caso de convección natural o el caso de convección forzada y cuál de los dos hay que utilizar para calcular el intercambio convectivo. No es tan fácil decidirlo, pero así en primera aproximación pueden tomar el mayor de ellos. Resumiendo, hemos expuesto un método debido al profesor Fanger, que estima valores de confort de la variable temperatura de la piel y calor evacuado por sudoración, y a partir de ahí determina una hipotética solicitación térmica. También determina la temperatura exterior de la ropa. Entonces, para poder hacer esta evaluación, ¿qué se necesita conocer? Se necesitan conocer 9 parámetros. 4 son parámetros ambientales: temperatura, humedad relativa, velocidad del aire y temperatura media radiante. Y 5 son parámetros del usuario: metabolismo, rendimiento entre movimiento y calor, factor del vestuario, factor que depende de la posición y resistencia térmica de la ropa. Y llegamos a la definición del voto medio previsto. Nosotros evidentemente necesitamos ser predictivos en la evaluación del confort. Necesitamos decir antes un ambiente cómo debiera ser encontrado en promedio por los usuarios. Para esto se hicieron encuestas, se generaron ambientes, se monitorearon sus condiciones, se tomó mucha gente, se la sentó ahí y se les preguntó qué tal se encontraba. Y después se sacó una ecuación empírica que relacionaba la solicitación térmica hipotética con el voto asignado por la persona. La ecuación que respalda esta correlación es la siguiente: el PMV es igual a 0,352, E elevado a la menos 0,042, la relación entre M y A de U, más 0,032, todo multiplicado por la solicitación térmica S. El resultado se expresa en valores entre menos 3, mucho frío, y más 3, mucho calor, pasando por frío, un poco de frío, neutralidad, un poco de calor y calor. Obviamente, esta correlación vale para un usuario promedio, pero no para todos. Entonces, también se puede evaluar el PPD, o sea, el porcentaje de personas insatisfechas, en inglés, percentage of people dissatisfied. El PPD en esta figura lo pueden ver relacionado con el PMV. Entonces, típicamente, cuando empezamos a ir a PMVs del orden de 0,5 o menos 0,5, empezamos a tener un 10% de personas que no estarán satisfechas con ese ambiente. Cuando llegamos ya a un menos 2 o a un más 2, ya empezamos a estar en una condición en donde más del 80% de las personas se encontrarán en el ambiente como bastante frío o bastante caluroso. Hemos dicho que hay 4 parámetros ambientales necesarios para la evaluación. Entonces, cuando debemos hacer una monitorización de confort interior, debemos monitorear los 4. La temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura media radiante. Para la temperatura y la humedad disponemos de instrumentos, termohigrómetros, que pueden calcular las dos al mismo tiempo. Los hay de diferentes tipologías. Aquí fundamentalmente se le enseña uno que permite hacerlo en condiciones de ventilación forzada y otro que lo permite hacer también en condición de bajo movimiento de aire. Para la temperatura media radiante, evidentemente necesitamos algo que me pueda representar el entorno en un punto. Y para eso elegimos un termómetro de globo, o sea, un cuerpo negro con un termómetro en su interior.
el cuerpo negro esférico ve de la misma manera todo el ambiente, entonces tiene la capacidad de integrar lo que serían los factores de vista de las diferentes superficies que lo rodean y lo transforma en un único valor, que es la temperatura al interior del globo. Para la velocidad del aire necesitamos un anemómetro. Anemómetros existen de dos tipologías, pero una, la de Ventola, se utiliza básicamente solamente en espacio exterior, y en espacio interior es necesario un anemómetro muy sensible a pequeñas velocidades del aire para poder detectar también los fenómenos de convección natural. Entonces se utiliza un anemómetro de hilo caliente. Aquí podemos ver una estación meteorológica completa para el registro de los parámetros ambientales en el interior. Esta estación también puede funcionar al exterior en realidad, pero nos enfocamos principalmente ahora en los espacios cerrados. Entonces ahí en esta estación pueden ver la adquisición de datos, el anemómetro de hilo caliente, el termómetro radiante y el termohigrómetro. También está presente otra sonda ahí, que es otro higrómetro que permite evaluar la humedad a la ventilación natural que hay en la habitación. Y con respecto a los parámetros del usuario, bueno, los parámetros metabólicos los vamos a sacar típicamente de datos tabulados. O sea, la persona, según la actividad que esté haciendo, evidentemente genera determinado calor, ¿ya? O sea que el M dividido a du y el eta y también el H, entonces lo podemos obtener por estudios empíricos que ya se hicieron. También tenemos tablas para evaluar los parámetros de la vestimenta, la resistencia y los factores de relación entre cuerpo y cuerpo vestido. Existen libros en donde con mucho detalle se describe todo tipo de prenda, pero también pueden encontrar con cierta facilidad en la web una categorización resumida y simplificada de indumentos. Atención, muchas veces, pero ese es un error conceptual, muchas veces se relaciona el factor CLO, el FCL, con la RCL o la ICL, y este en realidad es un error, porque nosotros podríamos tranquilamente tener una prenda que deja mucho cuerpo desnudo y tenerla de un material muy aislante, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una relación directa entre la resistencia térmica y el factor de vista de cuerpo desnudo que deja una determinada prenda. Para evaluar el factor eficaz se necesitan métodos gráficos. La mayoría de estos está registrada en el libro de Fanger originalmente y después en varias normativas desde la SRAE a la ISO. Fundamentalmente un factor de pie se puede asumir 1 y un factor sentado se puede empezar a asumir 0,6, ¿no? Pensando que hay una buena parte del cuerpo que se ve a sí mismo. Problemas que se escapan a esta evaluación. Seguramente los problemas de simetría. O sea, si nosotros utilizamos la temperatura media radiante, nos estamos olvidando de que uno podría estar en una condición, por ejemplo, tener una estufa encendida delante y la espalda hace un vidrio frío. Y esto generaría una temperatura media bastante buena, radiante, pero una parte del cuerpo recibe calor y la otra parte recibe frío. También en términos de contacto, nosotros podemos estar en un ambiente teóricamente confortable, pero con los pies desnudos en contacto con un suelo frío, y esto obviamente generaría una pérdida de calor directa y una sensación muy incómoda. O podríamos estar con la cabeza
debajo de un calefactor radiante, o a la vez con la cabeza caliente y los pies fríos. O sea, los problemas de asimetría a veces son realmente muy críticos, tanto los de radiación como los de contacto, ¿ya? Y lamentablemente estos efectos son invisibles al método que aquí hemos estado describiendo y deben analizarse por separado, de manera local, con determinadas correcciones. Si quiero monitorizar estos fenómenos, bueno, existen algunos instrumentos, existen algunos calculadores de asimetría radiante y también sondas superficiales que pueden ser muy útiles para evaluar las temperaturas de contacto eventuales del cuerpo con las superficies. Llegando a las consideraciones finales, hemos dicho hoy que para evaluar el confort de los espacios interiores no es suficiente, como muchas veces se piensa, conocer temperatura y humedad, sino que se necesitan también la velocidad del aire y la temperatura media radiante. También se necesita estimar muy bien los parámetros del usuario, o sea, el usuario promedio, dependiendo del lugar, si estamos haciendo una oficina, lo podríamos colocar sentado, ¿no? Pero en otro tipo de espacio, probablemente habría que hacer más de una estimación, el confort de pie, el confort sentado, el confort en diferentes posiciones. Hay que poner además atención a fenómenos locales, como hemos dicho al final de la presentación, superficies frías o calientes, fenómenos de contacto, asimetrías en la radiación, infiltraciones localizadas de aire que hacen que una zona con respecto a otra del mismo local pueda encontrarse, bueno, pues con un intercambio convectivo mucho mayor que otras. Le dejo alguna referencia, obviamente el libro del profesor Fanger, Thermal Comfort, publicado en los años 70 por la Danish Technical Press, una página web donde pueden sacar un instructivo muy interesante, un poco más extendido que este webinar, en inglés, ahí tienen la página, y el dato de la tesis de doctorado que desarrollé, en donde también encuentran en el capítulo 5 un resumen en español de los conceptos expresados en el libro Thermal Comfort del profesor Fanger. Bien, y esto es todo. Agradezco su atención y estamos a disposición para preguntas. Muchas gracias.